En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias como siempre, Padre Celestial, por toda la vida que nos has dado a todos. Gracias, Señor, por una semana más de vida. Gracias, Señor, por todo alimento, por toda bendición, por toda gracia, por todo perdón que tú a través de Cristo, a través de la iglesia, de sus ministros, nos das para alimentarnos espiritualmente y también físicamente a través de nuestros alimentos. Gracias Todopoderoso por nuestro trabajo, por nuestros estudios, por todas las cosas que nos colocas en nuestra vida. Gracias Señor por darnos fortaleza. Gracias Señor por todo, Padre Santo. Señor Jesucristo, en esta noche queremos darte gracias también por tu sacrificio en la cruz y porque nos has bendecido desde tu resurrección. Nos has llenado de tu gracia, de tu bendición y de tu mediación ante el Padre Celestial y ante el Tribunal Celestial. Gracias Señor por compartir con nosotros tu palabra, pero también tu ser a través de la Eucaristía. Hoy te pedimos que con tu autorización nos llenes del Espíritu Santo y que sea el Espíritu Divino quien nos guíe. Espíritu Santo, ábrenos toda nuestra mente, nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales para poder estar en sintonía contigo. Santísima Virgen María, también te invitamos en esta noche, en este momento, para que tú nos cubras con tu manto poderoso, para que las flechas del maligno no lleguen a nosotros. Cúbrenos de todo mal, Madre Santa, con tu amor y con la gracia de la que te llenó el Padre a través del Espíritu Santo. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, también les pedimos que en este momento nos cubran con sus alas y nos protejan de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Capítulo número 31 del primer libro de Samuel. Saúl y sus hijos mueren en la guerra. Los filisteos atacaron a Israel y los israelitas huyeron ante ellos, pues fueron muchos los muertos en el monte Gilboa. Y los filisteos se fueron en persecución de Saúl y de sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Milquisúa. Luego concentraron todo su ataque sobre Saúl. Y como los arqueros lograron alcanzarlo con sus flechas, le entró mucho miedo de ellos. Por lo tanto, le dijo a su ayudante de armas: saca tu espada y atraviésame con ella, para que no vengan estos paganos y sean ellos quienes me maten y se diviertan conmigo. Pero su ayudante no quiso hacerlo, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Y cuando su ayudante vio que Saúl había muerto, también él se dejó caer sobre su propia espada y murió con él. Así murieron aquel día Saúl, sus 3 hijos, su ayudante y todos sus hombres. Y cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle y al este del Jordán vieron que las tropas de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron también. Entonces los filisteos
llegaron y se quedaron a vivir en ellas. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los muertos, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Entonces le cortaron la cabeza y le quitaron las armas, y enviaron mensajeros por todo el territorio filisteo para que dieran la noticia al pueblo en el templo de sus dioses. Luego pusieron las armas de Saúl en el templo de Astarte y colgaron su cuerpo en la muralla de Bet-San. Cuando los habitantes de Jabes de Galaad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, se pusieron de acuerdo todos los hombres valientes y, después de haber caminado durante toda la noche, tomaron de la muralla de Bet-San los cuerpos de Saúl y de sus hijos y regresaron a Jabes, donde los quemaron. Luego enterraron sus restos en Jabes, debajo de un árbol. Después de esto, guardaron 7 días de ayuno. Palabra de Dios. El capítulo número 31 del primer libro de Samuel es el capítulo que cierra la primera parte del testimonio del profeta Samuel. Este libro era muy extenso en la antigüedad para poderlo tener en un solo rollo. Por eso es que desde hacía mucho tiempo, de hace muchos siglos y milenios, el testimonio de Samuel, del profeta Gad y de otro profeta también que escribe, creo que Natán también escribe, permite que llegue a nosotros este libro partido en 2 partes. La primera parte, como ya lo hemos visto hasta el día de hoy, cuenta la historia. El libro comenzó hace 31 viernes, hace ya un buen rato, con la vida de Samuel. Como Samuel, Dios se lo da como una respuesta a la oración de su mamá Ana, que era estéril, ¿recuerdan? Y vemos cómo a lo largo del libro comienza a desarrollar su llamado, a ser parte importante del pueblo de Israel, a preparar el camino para la monarquía. Samuel se convierte en el último de los jueces y el primero de los profetas de Israel. Con Samuel se iniciaba la era profética de Israel, que tendría su culminación o su terminación con la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes, ya en tiempos del Nuevo Testamento. Vemos cómo también en este libro surge la monarquía cuando el pueblo de Israel quiere enfrentar a sus enemigos de una manera más organizada y le pide al Señor que les dé un rey, así como todas las demás naciones. Y el Señor les da a Saúl, que era lo mejorcito dentro de lo que el pueblo quería. Y hoy con este capítulo termina el reinado de Saúl. Saúl es el primero de los reyes de Israel, que veremos que Cristo, Jesús de Nazaret, sería el último y definitivo de los reyes de Israel. Por eso Israel, el Estado de Israel no tiene rey, porque el último de los reyes, según la voluntad de Dios, es Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo en este capítulo, después de que Saúl viera el ejército filisteo y fuera y consultara a la medium, y Dios le respondiera a través del mismo profeta Samuel,
y le confirmara la sentencia, el juicio que él había hecho sobre el propio Saúl por insistentemente desobediente a Dios, el rey no tiene ni siquiera un ápice de arrepentimiento. Esto es un corazón endurecido a tal extremo. Este tipo de corazón es el que no recibe la gracia del Espíritu Santo. Estos corazones, como el del faraón de Egipto, como el del rey Saúl, son esos corazones que espiritualmente se aferran a su pecado, se aferran a su vida de rebelión y no aceptan, no le abren un espacio a la gracia y a la misericordia de Dios. Saúl termina de la manera más horrible posible cuando tuvo la oportunidad de poder ser un gran rey. Pero la constante búsqueda de vanagloria lo llevó a darle la espalda a Dios. Y aunque era ungido del Señor, eso no le garantizó que su corazón buscara su propia gloria. Saúl muere y como rey y ungido de Israel, su desobediencia y su castigo llevan a la desgracia y a que también sufran las consecuencias de sus actos como rey de Israel a sus propios hijos. Arrastra con su desgracia a su hijo Jonatán, a su hijo Abinadab y a Milquisúa, los cuales, al no quedar vivo, ya no puede nadie reclamar el trono de Israel, quedando el camino libre para que David pueda ser instituido como el próximo rey de Israel. Vemos cómo Saúl es perseguido por los filisteos. Aquí vemos cómo los filisteos son mucho más poderosos que el pueblo de Israel, porque quien debía guiarlos, quien debía ser el puente de bendición para el pueblo, que era el rey, estaba de espaldas y con el corazón cerrado a Dios. Saúl no solamente luchaba por él, Saúl no podía solamente pensar en sus intereses personales y en su gloria personal. Las elecciones de Saúl también afectaban no solamente a su familia, sino también al pueblo. Vemos cómo los filisteos vencen abrumadora y completamente al pueblo de Israel, a tal punto que los hombres, muchos mueren y otros terminan huyendo. Vemos cómo los que están del otro lado del Jordán, al ver que los ejércitos que guiaba Saúl, al ver al rey Saúl muerto, al ver a sus hijos, a los herederos muertos, pues entienden que Israel está completamente derrotado y también huyen. Huyen de sus hogares y huyen de sus aldeas. Esto lleva a que los filisteos se apoderen también de esa tierra y de esa parte de la tierra prometida. Estamos en un momento bastante oscuro del pueblo de Israel. Estamos viendo cómo su rey cae. Y cae por su desobediencia, cae por su soberbia, cae por la búsqueda incesante de la oscuridad, cae porque camina de espaldas a Dios, quien fue el que le dio el poder y quien lo puso donde estaba y lo eligió para eso. Podemos ver que con el pecado de nuestros líderes, las naciones y las mismas familias también sufren el castigo y las consecuencias de esas malas decisiones y de sus pecados. Podemos decir que Saúl trató
de evitar que fuera humillado y que fuera usado como una humillación total hacia el pueblo de Israel, ¿sí? Por eso decidió morir. O sea, cuando Saúl decide dejarse caer sobre su espada, ya estaba herido. Ya sabía que no iba a sobrevivir. Ya sabía que sus minutos de vida estaban contados. Y prefirió mejor morir por sí mismo que dejar que un filisteo lo raptara o lo humillara, ¿verdad? Pero al final sucede lo que él más temía. Su escudero también, al ver a su señor muerto, también se deja caer y también muere junto a su rey. Saúl entonces es tomado por los filisteos, lo decapitan, le cortan la cabeza. O sea, no solamente esto de decapitar al rey Saúl, no solamente era algo físico, era también simbólico, era también espiritual. Aquí los filisteos representan a Satanás, representan a las fuerzas de la oscuridad, representan a las fuerzas que se oponen a Dios, que estaba representado en el pueblo de Israel, que debía estar representado en la fe, la obediencia y la esperanza del rey Saúl. A los filisteos decapitar a Saúl, quieren mandar un mensaje, es más, lo mandan tanto a su propio pueblo, tanto a sus propios dioses falsos, que recordemos que son demonios. Detrás de cada deidad falsa hay un demonio detrás. Vemos cómo los filisteos mandan un mensaje simbólico de que al ungido de Yahvé, al ungido del Dios de Israel, se le ha cortado la cabeza. Israel ha sido derrotado. Ese es el mensaje que mandan los filisteos cuando le cortan la cabeza a Saúl y a sus hijos. Están mandando el mensaje que, ¿por qué? Porque en la antigüedad las guerras se peleaban por los dioses. No solamente era por el honor de las naciones o por territorios. Las naciones peleaban por los dioses. El dios que ganaba se mostraba como el dios más poderoso. Por eso es que los filisteos le cortan la cabeza a Saúl y luego lo guindan en una pared, ¿verdad? Y llevan las armas como un tributo a Astarte, al demonio que está detrás de Astarte. Le llevan las armas del rey Saúl, del ungido de Yahvé. Miren que esto es no solamente guerra, historia, hay un trasfondo espiritual. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Cuando los habitantes de Jabes de Galaad, que habían sido ayudados y liberados por el rey Saúl al principio de su reinado, se enteran de esta situación, los hombres más valientes, y aquí la valentía no tiene que ver solamente con fuerza y con ganas de pelear. Aquí también la valentía tiene que ver con la fe, tiene que ver con el amor a Dios. Los habitantes, los hombres valientes de Jabes de Galaad entendieron lo que estaban haciendo los filisteos. Y por cariño, por aprecio, por agradecimiento a Saúl, el rey de Israel, van de noche. Fíjense cómo la palabra de Dios es importante. De noche. Recordemos que en la Biblia, cuando nos hablan de la noche, nos están hablando de tiempos difíciles, de tiempos en que el mal está gobernando, el tiempo en el que el bien sufre, en que los siervos de Dios
están bajo asedio. Vemos cómo estos hombres arriesgan su vida por un muerto. Ojo, arriesgan sus vidas por 4 cadáveres. 4 cadáveres ya decapitados. Pero el Espíritu Santo los ha levantado. Porque el Espíritu Santo sí sabe lo que está ocurriendo tras bambalinas. Y por eso los lleva, los guía a que entren a las murallas de Betzán y recuperen el cuerpo del rey Saúl. Porque el rey Saúl representaba al ungido de Israel, al ungido de Yahvé. Luego, ¿qué es lo que hacen? Luego los queman. Claro, los queman. Y los entierran los restos debajo de un árbol. Y esto es muy importante, porque el primer rey de Israel muere de una manera ignominiosa. Es expuesto. El primer rey de Israel es expuesto ante sus enemigos, ante los dioses falsos que representan a las fuerzas demoníacas. El primer rey de Israel. Miren la similitud que hay entre Saúl y Cristo. Vayan ahí asociando ya la relación entre la pasión de nuestro Señor Jesucristo y la muerte de Saúl. Porque no solamente debemos nosotros asociar siempre a Cristo con David. Sí, la mayoría de veces, y David es más prefigura de Cristo que Saúl. Pero Saúl también es rey de Israel. También fue ungido de Israel. También representaba al pueblo de Dios. Y esta muerte ignominiosa de Saúl y todo lo que pasa alrededor también es una prefigura del último de los reyes de Israel. Lo que pasa es que las circunstancias son diferentes, que la veremos más adelante. Veremos las similitudes y diferencias entre la muerte del primer rey de Israel y la muerte del último rey de Israel. ¿Sí? Y vemos cómo lo entierran debajo de un árbol. Y después de esto guardaron 7 días de ayuno. ¿Sí? Tuvieron el duelo. Lo que pasa es que con Cristo la resurrección rompe ese esquema. Porque los apóstoles, Cristo no les dejó tiempo para que hicieran ni ayuno ni tuvieran duelo. Al tercer día de haber sido enterrado, Cristo se les presenta gloriosamente. Eso es diferente. Esta es una de las diferencias entre Saúl y Cristo. Entre el primero y el último de los reyes de Israel. Entonces, con este capítulo nosotros cerramos el 9º libro de la palabra de Dios. Ya llevamos el 20% de la Biblia leído y explicado desde 2 pilares. Primero, demostrar que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías, el Señor de señores. Y que ha estado siempre inmerso en toda la Escritura. Y el segundo pilar es mostrar cómo hay una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ya la próxima semana empezaremos Segunda de Samuel, continuando con la vida de David, el ascenso de David al trono y sus victorias, cómo Israel se recupera de esta derrota casi total que le asestó los filisteos, y cómo a través de David Dios permite que su nombre sea glorificado
dentro de las naciones o en medio de las naciones que rodean a Israel, para la gloria de Dios. Dentro de los textos auxiliares, vamos entonces a ver cómo la muerte del rey. Ya tenemos la muerte del rey Saúl. Ahora vamos a ver cómo fue la muerte del último y más grande de los reyes de Israel, nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces, primeramente, al libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 8 al 12. Como Isaías, 600 años antes, profetiza la muerte del Mesías. ¿Y para qué sirve la muerte del Mesías? La muerte de Saúl sirvió para dejar en una profunda crisis al pueblo de Israel. Política, militar, espiritualmente, dejaba a Israel en una crisis de noche, como nos dice el texto. Vamos entonces a ver. Dice: se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Estamos hablando del Mesías. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Ojo, el Mesías, a diferencia del rey Saúl, le dan muerte por los pecados del pueblo de Israel, no por sus propios pecados. Lo enterraron al lado de hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. Cristo, a diferencia de Saúl, fue un hombre puro, sin pecado, íntegro, que mostró la santidad de manera práctica, hablando y actuando de manera coordinada, que eso nos falta mucho a todos. Eso nos falta mucho a todos y es un trabajo que debemos hacer hasta el día de nuestra muerte, con la ayuda del mismo Jesús. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida. Saúl lo decapitaron, lo quemaron y luego lo enterraron debajo de un árbol. Y ahí sigue Saúl, ¿verdad? Esperando el día final. Cristo no. Cristo resucitó al tercer día. No le dio tiempo a sus discípulos a que hicieran el duelo. Y llegará a ver a sus descendientes por medio de él. Y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de él tendrán éxito los planes del Señor. Muy distinto a Saúl. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos. Muy diferente a Saúl, que por sus pecados sus 3 hijos murieron. Muchos hombres del ejército de Israel murieron. Y otros tuvieron que dejar sus viviendas y sus lugares de vivienda para poder sobrevivir. Por eso Dios pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Entonces, desde el Antiguo Testamento, desde 600, 700 años antes, ya se le estaba definiendo la manera de morir y el por qué debía morir o para qué iba a morir el Mesías, el último de los reyes de Israel. Porque el Mesías tenía que ser el último de los reyes, porque la promesa que Dios le hace a David es que
colocaría a uno de sus descendientes en el trono de Israel permanentemente, eternamente. Y lo cumplió. Vamos ahora a ver cómo muere Cristo y qué pasa con él, si le sucede lo mismo que Saúl o si pasa algo diferente. Vámonos a el Evangelio de San Juan, capítulo 31, versículos, Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 31 al 42. Dice: era el día antes de la Pascua, y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne, era la Pascua. No quería que quedaran expuestos, porque la crucifixión exponía al bandido, al criminal, al condenado, al escarnio público, a que lo viera todo el mundo que pasara por ahí. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos. ¿Sí? Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ningún hueso. Y en otra parte la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. A diferencia de lo que pasó con el cuerpo de Saúl, que lo decapitaron, que se lo llevaron para un muro o una muralla y lo expusieron como un trofeo, como una gran humillación, no solamente a Saúl, sino a Israel y a Dios mismo, a Yahvé. Con Jesús pasa algo y es diferente. Y es que uno de los hombres más ricos de Judea o de Jerusalén, que es José de Arimatea, va y le pide permiso a Pilato para que le entregue el cuerpo de su. José de Arimatea ama a Cristo, lo respeta y sabe muy bien dentro de su corazón que es el Mesías, que es el rey final de Israel. Y por eso, llevado por el Espíritu Santo, no va a permitir que Cristo en primera instancia quede tan expuesto al escarnio. Y segundo, ¿por qué se llamaba lugar de la calavera? Porque dejaban que los cuerpos se pudrieran. Luego los bajaban y los apilaban detrás de el lugar donde hacía la crucifixión. Ahí había miles de cadáveres en descomposición, calavera, por eso se llamaba el lugar de la calavera. José de Arimatea, sabiendo que él era el Cristo, sabiendo que él era el ungido de Dios, sabiendo que él era el Hijo de Dios, no iba a permitir que eso pasara. Y utiliza toda su influencia y utiliza todo su poder terrenal para pedirle a Pilatos, que representa al Imperio Romano, que le entregue el cuerpo de su Señor. Ahora, hay una situación, aquí dice: José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a las autoridades judías.
Pilato le dio permiso. Pilato no se opuso, porque Pilato venía tocado por ese momento y ese encuentro con Jesús. Pilato quería que esto se acabara rápido, que se acabara pronto, y quería la mejor resolución. Y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo. Estos fueron los hombres valientes, que representan a los hombres valientes de Jabes de Galaad. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús y llegó con unos 30 kilos de un perfume, mezcla de mirra y aloe. ¿Recuerdan qué fue lo que uno de los reyes de Oriente le llevó a Jesús cuando nació? Mirra. Mirra. Oro, incienso y mirra. Miren lo que llevaba Nicodemo, jefe de Israel, uno de los líderes de Israel. Nicodemo representa a Israel y Nicodemo lleva la mirra, la misma sustancia que los reyes de Oriente, ¿sí?, los astrónomos de Oriente le llevaron a Jesús cuando fueron a presentar reverencia al nuevo rey de Israel. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto. Él agoniza en el huerto de Getsemaní. Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Eso no es una casualidad del Evangelio. Eso está ahí puesto, porque es una relación directa al huerto de Getsemaní, del sufrimiento, y al huerto del Edén. En el lugar, y en el huerto, un sepulcro nuevo. Y ahora explico por qué. Donde todavía no habían puesto a nadie. Así como Cristo entró al mundo por medio de un vientre, de una matriz que no había sido tocada por ningún hombre, y por medio de esa matriz entró al mundo, iba a salir al mundo de manera terrenal, o sea, su cuerpo terrenal. Su cuerpo terrenal iba a salir del mundo en una sepultura virgen, en una sepultura nueva, en una sepultura sin mancha. Fíjense, inicio y fin en este pedacito de evangelio. Allí pusieron el cuerpo de Jesús porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el sábado de los judíos. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo cada detalle del evangelio, cuando vemos el contexto, cuando conectamos con el Antiguo Testamento, vamos entendiendo mejor el porqué de los detalles, de las circunstancias, de los objetos, de las cosas. Vemos cómo Jesús muere de una manera horrible, por nuestros pecados, pero tiene una razón de ser, que no está centrada en sus pecados, que no está centrada en su vanagloria, que no está centrada en su rebelión, sino que está centrada en su pureza, en su justicia, en su obediencia a Dios, en su amor por los seres humanos. Son muertes ignominiosas ambas. Son muertes que son a través de los enemigos de Israel. Para Saúl fueron los filisteos, para Jesús fueron los romanos. Pero son para
objetivos diferentes y por circunstancias distintas. Saúl deja en la oscuridad a Israel, política, militar y espiritualmente. Jesús abre una brecha de gracia, trae una nueva creación, paga el precio del pecado de Adán, vence a Satanás y le quita las llaves del reino de la tierra. En la resurrección vence a la muerte. Cristo con su muerte es victoria, victoria absoluta, como se diría en Mortal Kombat, flash victory, flawless victory, victoria total. Saúl representa derrota completa. Esa es la diferencia entre la muerte de Saúl y la muerte de Cristo. Vamos también a otros detalles. Sigamos con la muerte de nuestro rey. Vámonos a Mateo, capítulo 27, versículos del 57 al 61. Dice: cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José. Y fíjense que otro detalle. Un José estaba presente cuando los sabios de Oriente le presentaron a Cristo la mirra. Otro José estaba presente cuando la mirra fue usada sobre Jesús. ¿Sí? Natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús. José fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo dieran, y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de lino limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad, que había hecho cavar en la roca. A diferencia de Saúl, que lo quemaron y después lo enterraron debajo de un árbol, a Jesús lo entierran en un sepulcro nuevecito que lo estaba esperando a él, un sepulcro virgen como su madre. Por eso es la importancia de la virginidad perpetua de María. Porque hasta el día de hoy, en el santo sepulcro no han enterrado a otra persona. María representa la entrada de Cristo al mundo. Y el santo sepulcro representa la salida de Cristo del mundo. Porque cuando ya resucita con el cuerpo glorioso, inmortal, sublime. Cuerpo capaz de poder estar en el cielo como sumo y eterno sacerdote. ¿Ya? Por eso puede presentársele a los apóstoles o a los discípulos sin necesidad de abrir la puerta, porque ya es otra realidad la de Jesús. Jesús no es un espíritu, porque muestra las llagas y muestra el costado y come, pero es un cuerpo diferente. Es una realidad distinta, un cuerpo diferente para una realidad distinta, un universo distinto. Y Jesús, hasta el día de hoy, su sepulcro no ha sido utilizado para enterrar a otras personas. Es venerado y es cuidado por la Iglesia católica, la Iglesia universal, como María jamás fue usada por ningún hombre. Ni antes, ni durante, ni después. Y sigue siendo virgen donde está en el cielo. Después de tapar la entrada del sepulcro con una gran piedra, se fue. Pero María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas frente al sepulcro. Palabra del Señor. ¿Y dónde estaba el sepulcro? En un huerto.
¿Y quiénes se quedaron a esperar la resurrección? 2 mujeres. ¿Dónde estaba el pecado latente? En un huerto. El huerto del Edén. ¿A quién fue que primero el pecado le fue revelado? A una mujer. ¿Sí? Para terminar, vámonos ahí mismo. Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 10. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Le pasó lo mismo que Saúl o pasó algo diferente? Dice, pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, esto es muy importante, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella, sobre la piedra. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, recuerden que Satanás era un ángel. Ojo con ese dato. Y quien les trae, o quien trae el pecado y la rebelión a la humanidad es un ángel que estaba disfrazado de serpiente. Y les habla acerca del pecado ¿a quién? A una mujer. Con la resurrección, que es la reversión del pecado original. La resurrección es el acto, la acción de revertir las consecuencias del pecado original. Por eso, al ser una reversión, se necesitaban las mismas condiciones. Un ángel del Señor desciende. Yo personalmente creo que es Gabriel. Gabriel. Pero eso es algo personal. No es algo de la iglesia, ¿verdad? De nuestra iglesia. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, los soldados eran hombres, y quedaron ahí, ¡pum!, se echaron para atrás. No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. Jesús fue crucificado ¿dónde? En una cruz de madera. Estuvo colgado como estuvo colgado el fruto del bien y del mal. ¿Sí? Por eso la cruz, nuestra amada iglesia nos enseña que es el árbol de la vida y que Cristo es el fruto de la vida eterna. Y le dice el ángel a las mujeres, yo sé que están buscando a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado. Como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos son hombres. Y las que reciben el mensaje del ángel son mujeres. Los discípulos son varios. Las mujeres que reciben el mensaje, el fruto de la resurrección, son mujeres. Quien le transmite el pecado original al hombre es una mujer. Quien les transmite el fruto de la salvación, que es la resurrección, es un ángel a unas mujeres. Y estas mujeres van y se lo anuncian a los hombres. Vayan pronto y digan a los discípulos, ha resucitado. Y va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decir. Ahora otro punto importante. Allí lo verán. Es importante esto porque Eva primero ve el fruto del pecado, el fruto del árbol del bien y del mal, antes de pecar.
y antes de transmitírselo a Adán. ¿Qué es lo que le está diciendo el ángel a las mujeres? Crean que Cristo ha resucitado y díganle a los discípulos, Adán, para que vayan y lo vean, que ha resucitado. Todo está bien colocadito. Dice, las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro, con miedo y mucha alegría a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies. Y él les dijo, no tengan miedo. O sea, reforzó lo que el ángel les había anunciado. Vayan a decirle a mis hermanos varones que se dirijan a Galilea y que allá me verán. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo aquí la muerte de Cristo tiene otro desenlace, tiene otras causas y tiene otros fines superiores, gloriosos, majestuosos, y que han dejado un impacto no solamente en sus discípulos, en María Magdalena y la otra María, sino en la humanidad en total. Y nosotros nos reunimos aquí cada viernes por Jesús de Nazaret, porque Jesús resucitó, porque está vivo. Y Él es quien nos reúne cada viernes para poder meditar, para poder leer, para poder oír su palabra y poder vivir en nuestra vida su presencia viva. Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.